Sean muy bienvenidos. Esperamos que este mensaje que viene de la palabra del Señor pueda llegar a su corazón y pueda meditar en él. He empezado, como nunca, con un extracto de un himno, porque es pertinente para esta prédica. Bueno, ahí, ¿cierto? Podrían ver la letra. Siguiente, por favor. El mensaje de hoy lo he titulado como, es un poco largo el título, quizás hay títulos mejores, pero ya van a entender por qué. Recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Esto es pertinente porque quiero contarles sobre la historia del autor de ese himno que escucharon, que es Sublime Gracia. Esta es la historia de John Newton. John Newton fue un marinero inglés, comerciante de esclavos y más tarde un ministro anglicano, conocido principalmente por ser el autor de este himno, en inglés Amazing Grace. Nació en 1725 en Londres, Inglaterra, en plena época de la trata de la esclavitud. Desde sus primeros años, su madre, una mujer piadosa y cristiana, le enseñó versículos de la Biblia, a orar, poemas y himnos. En sus escritos, Newton recordaba cómo ella oraba por él y deseaba que algún día Newton llegara a ser ministro del Evangelio. Sin embargo, cuando Newton tenía 7 años, su madre falleció de tuberculosis. La ausencia de su madre, como ya verán ustedes, dejó una marca profunda y dolorosa en su vida. Sintió la falta de afecto, se volvió rebelde y desarrolló malos hábitos. Quizá alguno de ustedes se puede identificar con esta historia. Su padre, un marinero mercante, intentó hacerse cargo de él y cuando Newton tenía 11 años lo llevó a navegar con él. Aunque quiso protegerlo, nunca pudo llenar el vacío que dejó su madre. A los 17 años, Newton confesó que si no hubiera conocido a una jovencita, se hubiera quitado la vida. En sus propias palabras, eligió un camino de muerte, lo que preocupaba profundamente a su padre, quien intentó reformarlo enviándolo a la Marina Británica. Sin embargo, después de breve tiempo, Newton desertó. Su padre logró que fuera aceptado en otra tripulación, pero su carácter se volvió más rebelde, agresivo, maldiciente y grosero. Él mismo decía: mi boca es un sepulcro abierto. Llegó incluso a planear matar a un capitán y luego suicidarse, pero nunca lo concretó. Más tarde se embarcó en un buque dedicado al tráfico de esclavos rumbo a Sierra Leona, donde debido a su mal vivir terminó ganándose el rechazo del capitán y de la tripulación. Imagínense que ya eran personas que tenían un mal vivir, pero el mal vivir de Newton les superó. Al llegar a Sierra Leona, abandonó el barco y se quedó en África, donde vivió con un traficante de esclavos local. Irónicamente, terminó siendo tratado como un esclavo durante 15 meses, sufriendo humillaciones y hambre extrema, al punto de no poder sostener un plato de comida. Sin embargo, después recordaría con gratitud la ayuda que recibió de algunos esclavos africanos. A los 23 años fue rescatado de ese lugar y embarcado hacia Inglaterra en otro barco. Durante ese viaje, una violenta tormenta casi hunde el navío. Y a pesar de todos los esfuerzos por achicar el agua, el barco estaba a punto de hundirse. Fue entonces cuando Newton, al borde de la desesperación, recordó las enseñanzas de su madre sobre el amor y el perdón. Y exclamó, el perdón del Señor, por supuesto, y exclamó: si esto no resulta, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quedó tan impactado por lo que había dicho
que se preguntó, ¿qué misericordia puede haber para mí? Al final lograron sobrevivir mientras navegaban en un barco dañado. El capitán incluso llegó a culparlo de la calamidad y pensaron que tirándolo por la borda ellos se salvarían, como le ocurrió a Jonás. Pero fue a partir de ese momento que en Newton comenzó una profunda reflexión. Intentó orar, aunque sin fe, y pensó en Jesús, a quien tantas veces había ridiculizado. Luego de 4 semanas a la deriva, llegaron finalmente a tierra firme, a Irlanda. Y fue allí donde John Newton se arrepintió sinceramente y aceptó a Cristo como su Señor. Como su madre, así lo deseaba. A partir de ese momento, evitó las blasfemias, los juegos de azar, la bebida. Con el tiempo y tras años de estudio de la Biblia y la teología, fue ordenado como ministro anglicano en 1764 a los 39 años. A pesar de haber participado activamente en el comercio de esclavos, su arrepentimiento fue profundo. Se convirtió en un ferviente promotor de la abolición de la esclavitud y en 1788 publicó un escrito titulado Pensamientos sobre la trata de esclavos, denunciando públicamente aquel sistema. La esclavitud fue finalmente abolida en Inglaterra en 1807 y John Newton, ya anciano, tuvo la dicha de ver aquel histórico momento justo antes de morir. Poco antes de fallecer, él dijo, mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. ¿Ahora entienden por qué el título? Esta es una fascinante historia. Incluso la pueden encontrar en su versión animada en YouTube. Lo pueden buscar como John Newton. Una preciosa historia y está muy bien animada. Pero antes de seguir con el mensaje, hermanos, aquí quiero destacar el factor clave para la transformación de Newton. Su madre. Aunque fue poco el tiempo que estuvo con él hasta sus 7 años, ella implantó en su corazón una semilla que al principio él no comprendió, pero llegado el momento la semilla germinó y dio fruto. Y forjó a un hombre completamente diferente, un hombre que ella deseó ver como un pastor, y aunque en vida no vio cumplido su anhelo, así fue. Y yo les quiero decir en esta mañana que benditas sean todas ustedes, mujeres y madres, que a pesar de todas las dificultades han instruido a sus hijos al camino del bien, del esfuerzo, del compartir, del trabajo. Benditas sean todas ustedes que nutren a sus hijos con la palabra de verdad, porque ella traerá dicha y confianza al corazón de sus hijos. Oren por sus hijos, porque el Señor necesita obreros. Oren para que sean pastores, ministros, misioneros, hombres y mujeres de valor, instrumentos que el Señor ha de usar en todo lugar, como lo hizo la madre de Newton. Benditas sean por el servicio incansable que muestran en sus hogares y que a veces no ha sido bien recompensado. Pero ustedes ya saben que el Maestro lo ve todo. Nuestro deseo y oración como iglesia es que el Señor dé gozo a sus corazones y puedan ver a sus hijos ir por el camino que ustedes han elegido. Luego de esta introducción, mis hermanos, quiero invitarles en esta mañana a leer la historia de la mujer y el alabastro de perfume, que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, del verso 36 al verso 50. Así que los invito a que busquen en sus Biblias electrónicas, en el celular. También lo vamos a proyectar acá. Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50.
Y mientras buscan, quiero señalarles que Jesús no vino al mundo por casualidad ni por cosas del azar. Él vino a cumplir un plan trazado por Dios. Un plan de servicio, de autoridad espiritual, de perdón. Su misión era sanar enfermos, dignificar al ser humano y por encima de todo, entregar su vida en la cruz como rescate por todos nosotros. En este relato que leeremos, se nos cuenta que Jesús es invitado insistentemente por un hombre del clero judío, un fariseo llamado Simón. Los fariseos, hermanos, eran teólogos. Ellos interpretaban la palabra y se negaban a admitir que lo que decía y hacía Jesús era verdad. Pero al parecer, este fariseo tenía dudas y quería saber de él. O quizás solo quería conocer de qué se trataba este nuevo movimiento del cual Jesús era un líder. Jesús, sabiendo que él y el fariseo tenían formas muy opuestas y distintas de ver la fe, no rechazó la propuesta y se sentó a la mesa con él. Lucas retrata que de repente la conversación se vio interrumpida por la entrada de una mujer, quien hizo algo muy especial para Jesús, dirigiendo por lo tanto toda la enseñanza del relato a aquel suceso. Entonces leamos, hermanos, desde el verso 36, vamos a leer alternadamente y empezaré yo hasta el 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le decía a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, vamos a ir desmenuzando el relato para ir comprendiendo el mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. En una primera parte, el escritor nos cuenta que mientras estaban en la mesa, aparece una mujer. Pero a diferencia de otros relatos de Jesús, aquí el estilo narrativo nos declara inmediatamente que la mujer era
pecadora. Y entre nosotros sabemos que todos los que estaban ahí eran pecadores, exceptuando al Señor. Todos eran pecadores. Sin embargo, de forma particular el relato nos dice que ella era pecadora. Además, su pecado era reconocible, quizás porque todas sabían su historia o porque socialmente no era tan difícil reconocerla. Lo claro es que el mismo fariseo la reconoce como pecadora al suponer de la incapacidad de Jesús de identificarla como tal. El pecado de esta mujer parece que era muy grande y era una mochila pesada para los religiosos como los fariseos. Aunque el relato no señala qué clase de pecado era, algunos entendidos sugieren que era un pecado de tipo sexual, según las normas sociales y religiosas de su época. Entonces, de ser así, la vida que llevaba esta mujer era una carga social tremenda, una carga muy pesada, y ya no sabía cómo llevarla, como muchos de nosotros, que a veces ya no sabemos cómo cargar con nuestros dolores, con nuestras culpas, con nuestros pecados. ¿Y recuerdan lo que decía John Newton? ¿Qué misericordia puede haber para mí? He sido malvado, miserable, maldiciente. ¿Qué misericordia puede haber para mí? Y John Newton, como esta mujer, llevaba una mochila muy pesada que no le permitía ver la esperanza con claridad. Solo veía muerte y terror en su reflejo. La mujer, dándose cuenta de su necesidad de perdón, de amor, de consuelo y de aceptación, fue ante Jesús con un frasco de perfume. Y desde una posición humilde, un poco más atrás, en la imagen, por favor. Y desde una posición humilde, mostrando toda humillación, acercándose desde atrás con lágrimas en sus ojos, vertió el perfume en los pies de su Señor. Y mientras hacía esto, tomaba sus cabellos y envolvía los pies de su Señor y los besaba. Esta escena refleja una gran intimidad. Y podríamos quedarnos solo con esta escena para recordar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, de lo que nos sacó, de lo que nos libró y de lo mucho que tendríamos que ofrecerle. Todo lo que hizo esta mujer estaba fuera de serie, tanto en su época como hasta hoy en día. Aunque nuestra adoración pueda parecer insignificante a los ojos de otros, porque arrastramos culpas, heridas y un pasado difícil de esconder, sabemos que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, como dice Primera de Samuel. Así ocurrió con el fariseo. El religioso juzgó lo que tenía delante y se escandalizó al ver a esta mujer tocando al Señor, al Maestro. Para él, esto era una señal de que Jesús no era un profeta. Si lo fuera, pensó, sabría quién es esta mujer y qué clase de vida lleva. A sus ojos, ella no tenía ningún valor, ni para la sociedad, ni para Dios. Su pecado era evidente, con un pasado marcado por la vergüenza y la humillación. ¿Y qué recibió el fariseo a cambio? ¿Qué nos dice el regalo? Recibió una respuesta del Señor, recibió una parábola, porque al Señor le gustaba hablar con palabras sencillas, con historias cotidianas de los judíos, para que pudieran dejar una enseñanza profunda sobre su compasión, su gracia y su amor. A esta parábola no tiene nombre, al menos en mi Biblia, pero podríamos llamarla la parábola de los dos deudores. En ella, Jesús utiliza una deuda financiera como una imagen
para aclarar la confusión del fariseo. Y le habla en su propio lenguaje, pero con un mensaje que va mucho más allá sobre el tema del dinero. Y el Señor le dice que hay un acreedor, que para darle más bajada a los tiempos de hoy, llamaremos a este acreedor Rubén Morales. Cualquier similitud a la realidad es solo coincidencia, hermanos. Y Rubén Morales tenía dos deudores. Un deudor era el hermano Basni y el otro, el hermano Andrés. El hermano Basni debía 50,000 pesitos, mientras el hermano Andrés debía 500,000 pesos. Pero don Rubén, movido por una compasión notable, porque eso le caracterizaba a Rubén, era muy compasivo. Consciente de que ninguno de los dos podía pagar, tomó una decisión extraordinaria y les perdonó las deudas a ambos. Como diríamos hoy en día, las deudas prescribieron. Y la pregunta que el Señor hace después de este acto de perdón de Rubén es: ¿quién de los dos a los cuales perdonó Rubén amará más al acreedor? La respuesta está en la misma palabra, ¿cierto? Es Andrés, porque su deuda perdonada era la más grande. Durante el ministerio de 3 años del Señor, Él se encontró con todo tipo de personas, pero no fueron los poderosos, ni los religiosos, ni los que se creían justos quienes le abrieron el corazón. Fueron los marginados, los desposeídos, los desesperanzados, los rechazados y menospreciados. Fueron los enfermos, los quebrantados y los humildes los que se acercaron, le recibieron y le agradecieron. Por eso Jesús declaró con claridad en su palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y aquí habemos una gran masa de pecadores y enfermos que necesitamos del Señor y reconocemos nuestra debilidad hacia el pecado. Y en este relato fue precisamente esa mujer, despreciada socialmente, quien mostró una gratitud mucho más profunda que el fariseo que había invitado a Jesús a su casa. Y aquí quiero destacar un punto importante, y es que el ser perdonados, el ser liberados de toda carga, nos conduce a la adoración. Esta mujer, con dolor, con lágrimas y con un corazón quebrantado, expresó una adoración verdadera que tocó el corazón del Señor. Y Jesús mismo lo hizo notar al decir desde los versos 44 al 46: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Y díganme ustedes, ¿cuántos personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hicieron algo así con tanta delicadeza y dedicación a su Señor? Muy pocos. De hecho, fue otra mujer, la hermana de Lázaro, la que derramó un perfume fino y caro de nardo sobre los pies de su Señor. La entrega de estas mujeres llegó por fe o por necesidad, pero derivó en una humillación absoluta y una adoración intensa. La búsqueda de perdón, hermanos y amigos, es un momento de adoración íntima. Y esta mujer, por el perdón que buscaba,
fue movida a adorar a su Señor. Ella no solo entendió quién era Jesús, sino también lo mucho que había sido perdonada. Y por eso lo amó más. Al final el Señor terminó siendo adorado no por aquel que lo invitó desde su alta posición social, desde su posición intelectual y religiosa, sino por una mujer que apareció desde abajo, desde las penumbras de la muerte, desde el juicio, desde el lugar donde muchos consideraban que debía estar. Y fue desde ese lugar de dolor y humillación que ofreció una adoración profunda, sincera, y que subió como un olor fragante ante Jesús. Entonces Jesús declaró, como dice el verso 47, por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En ese momento el Señor vio en ella las luces de la vida, el perdón, el cielo abierto. Y eso lo digo yo, porque desde ese minuto el reino de los cielos fue abierto para ella. Así como a muchos de nosotros. A través del arrepentimiento, el cielo ha sido abierto para nosotros. Y no por nuestros méritos, sino por la muerte de aquel hombre en la cruz. Y Jesús le dijo sin juzgarla, sin decir nada sobre su condición. No dijo nada sobre su condición. Muchos a veces vamos y queremos animar a alguien, hablarle del Señor, y terminamos yendo por el camino incorrecto del juicio. Pero el Señor no fue así. El Señor no juzgó su condición. Y con la mucha prudencia que le caracterizaba al Señor, le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces, mis queridos hermanos, quiero extraer dos enseñanzas principales de este relato. Primero, que el Señor no hace distinción según el tamaño del pecado para perdonar. Quizás alguno de nosotros tendrá ese concepto de que el pecado del que miente es distinto del pecado del que mata. Pero no es así. Nosotros a veces hacemos esta distinción y faltamos a la verdad. Y nuestra mente y cultura, hermanos, a veces nos limita a perdonar. E incluso llegamos a decir que Dios te perdone porque yo no puedo. Y no solo me refiero al ámbito personal, sino también colectivo, como iglesia. El Señor quiere que todos sean perdonados. Y su iglesia, guiada por su Espíritu Santo, que es el agente por el cual el Señor también administra su perdón, podamos seguir este mandamiento. Si el hombre puede decidir perdonar, la iglesia también tiene esa tarea. Pero sin miramientos, aceptando al corazón quebrantado y humillado, porque ya Cristo le ha perdonado. John Newton decía de él mismo que su pecado era grande y que la muerte era su camino. Pero al saber que existía un Dios perdonador, decía, ¿qué misericordia puede haber para mí si he sido malvado? No entendía en su mente, Newton no entendía que alguien pudiera perdonar todas sus maldades, porque nadie lo había hecho antes. Y el segundo punto que quiero destacar es lo que dice el Señor en el verso 47. El que es más perdonado, más ama a quien le perdonó. Y ese es el resultado de la verdad sobre el evangelio que predicamos, que cada uno de nosotros predicamos, que nos lleva a reconocer la compasión del Señor por habernos hecho sus hijos. Y cuando actuamos como esa mujer, entramos en un momento de desahogo, de quebrantamiento y de llanto,
en donde reconocemos nuestros pecados, en donde le decimos que ya no podemos seguir viviendo de la manera en que la hacemos. Y junto con ello, ahora vemos y aceptamos su mensaje que nos perdonas. E inmediatamente sentimos una gran gratitud que nos conduce a una adoración a nuestro Señor, sin pompa, sin grandes cosas, solo entre Él y yo, solo entre tú y Él, como aquella mujer. Y amamos grandemente a aquel que nos perdonó y dio su vida por nosotros. John Newton, el marinero, al descubrir que toda su enorme maldad le iba a ser perdonada, entró en una humillación y gratitud tremenda que duró toda su vida. Aceptó ser obrero y ministro de Cristo y además un defensor de la dignidad de los hombres. Y así como él y como la mujer del alabastro de perfume, el Señor ha venido por todos aquellos que quieren entregar sus cargas pesadas a Él, que ya no saben dónde esconderla y ya no quieren portarla más porque es pesada. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor en el libro de Mateo. Él quiere que vengamos a Él, que caminemos con Él, pero para eso primero hay que reconocer algo fundamental, que somos débiles al pecado, que no podemos solos y que solo Él puede rescatarnos y abrir nuestros ojos para ver lo que antes no veíamos. Pues como decía Newton en el himno de gracia, de sublime gracia, fui ciego, mas hoy veo yo. Y para ir finalizando, mis amados hermanos, quiero decirles que este es el mensaje que nosotros predicamos en esta iglesia evangélica bautista La Roca y que tenemos que predicar: el mensaje del arrepentimiento, que todos somos pecadores, que no hay pecado grande ni pequeño que tenga un trato distinto para Dios. Por lo tanto, todo pecado es igual a Dios y todos hemos pecado. Pero la gran noticia es esta, que por más grande que sea tu pecado, si tu corazón está arrepentido y se humilla al Señor, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor en la cruz murió por ellos y ahora el arrepentido tiene parte en el reino de los cielos. ¿Quieres tú entregar tu carga a este buen Señor que murió por ti? Él te dice: ven, ven. Que el Señor en esta mañana bendiga su palabra, bendiga a nuestras madres por la labor que hacen de orar por sus hijos para que se conduzcan en el camino del bien y puedan ser en el día de mañana obreros de su evangelio. Y por sobre todo, que bendiga a todo aquel que invoca su nombre para ser perdonado. Amén. Muchas gracias. Que el Señor bendiga esta palabra.